hacer visible y creíble a Cristo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, versos 20 y 21. La vida cristiana consiste en el vivir el aquí y ahora, el vivir la cotidianidad de la vida a la luz de la realidad del reino de Dios. Es decir, como creyentes somos llamados a vivir nuestra cotidianidad en el orden divino, tal el reino de Dios. Este sustenta y define el cómo ser de la persona, el cómo de su actuar y sobre todo el cómo de sus relaciones. Hemos dicho ya en otras ocasiones que la realidad del reino de Dios se expresa básicamente en la santidad del creyente. Entendemos la santidad del creyente, como la pureza moral y ética, así como el asumirnos, el considerarnos apartados para Dios, procurando vivir de manera diferente a la manera en que vivimos antes de Cristo y a la manera en la que viven quienes no son de Jesucristo. La vida cristiana tiene un para qué. Los cristianos hemos recibido una tarea que da sentido a quienes somos. Nuestra tarea es hacer visible y creíble a nuestro Señor Jesucristo. Al asumirnos esta cuestión, asumimos que ni la santidad en cuanto a pureza, ni la vida consagrada a Dios son un fin en sí mismas. Es decir, no se trata solo de no practicar el pecado para ser limpios, ni se trata de hacer tales o cuales cosas a las que Dios nos llama desde luego a hacer, pero solo por hacerlas. No, el propósito de la vida cristiana no consiste solo en que seamos y hagamos cosas diferentes. Nuestro breve pasaje en Juan contiene un par de elementos fundamentales para la comprensión del qué y del para qué de la vida cristiana. Primero, nuestro Señor se refiere a la cualidad que distingue a la vida cristiana. La principal característica, esta es la unidad de los creyentes como cuerpo de Cristo. No se puede tener comunión con Cristo ni ser su discípulo a menos que se forme parte de su cuerpo, de su iglesia. Quien profesa su fe en Jesucristo y se une voluntariamente con Él en el bautismo es incorporado a la iglesia. Estar en Cristo es también estar en la iglesia, y estar en la iglesia es estar en Cristo. Esto significa estar unidos a Él de la misma manera en la que Él está unido al Padre, tal como lo explica nuestro Señor en nuestro pasaje. Es estar en Él y que Él esté en nosotros. Después de expresar su súplica de unidad al Padre,
Nuestro Señor establece en segundo lugar el propósito de la clase de vida a la que somos llamados sus discípulos en unidad. El Señor dice, que el mundo crea que tú me enviaste. Esta declaración de Jesús me emociona y me impacta. Déjame decirte por qué. En Romanos 1:20, según la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo asegura que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. En nuestro pasaje, el Señor revela otro recurso del que Dios se vale para mostrarse, para hacerse visible y creíble a los hombres. Esta otra alternativa es la unidad de sus discípulos. Me pregunto si Dios no podría hacer que el mundo creyera en Cristo solo con decir la palabra apropiada. O si no podría haber creado señales en el cielo, haber hecho algo extraordinario, algo nunca visto. Bueno, sé que podía haberlo hecho y que podía haber hecho muchas cosas más, pero prefirió hacer de nosotros discípulos de Cristo la evidencia de su obra más grande, poderosa e importante, la redención del hombre por medio de Jesús, por medio de Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros somos testigos, los que damos testimonio de que Dios está con nosotros. Hemos aprendido erróneamente que la vida cristiana resulta de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Mientras más hacemos ciertas cosas buenas, se nos dice, más cristiana resulta nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que el quehacer, lo que hacemos, es fruto. Es decir, es mera consecuencia del ser, mero resultado de lo que somos. Así es que nuestro Señor Jesús, cuando pide por sus discípulos, no pide para que hagan tales o cuales cosas, sino para que permanezcan siendo. ¿Siendo qué? Podemos preguntarnos. Bueno, la respuesta cae por su propio peso. Siendo uno con Dios y uno con sus hermanos en la fe. El término utilizado por nuestro Señor Jesús y que se traduce como uno, tiene entre otros el sentido de uno en contraste con muchos, apuntando así a la unicidad, es decir, a la manera única de ser de los creyentes. Se refiere a la unidad esencial que los creyentes gozan, la unidad del Espíritu Santo. Esta unidad no la construyen los creyentes, la mantienen. Porque la unidad con Dios y con la Iglesia es un don, un regalo que se recibe, un carisma que debe ser retribuido de manera especial. El creyente, los creyentes, respondemos a Dios por el don que nos ha concedido, cultivando el amor que los cristianos disfrutamos y lo hacemos en lo cotidiano de nuestras vidas. Quien tiene conciencia de que está unido a Dios y a la Iglesia, se esfuerza porque el todo de su vida exprese y fortalezca esta comunión recibida. Ello porque la sustancia de la relación de Dios con los hombres es la misma sustancia de la relación que existe entre nosotros los creyentes, el amor de Dios. Por amor Dios está en nosotros, por amor somos miembros los unos de los otros. Como su pastor, debo confesar que de manera significativa he caído en el error de enfatizar, de convocarlos y aún reclamar a ustedes el que hagamos o no hagamos tales o cuales cosas.
Me he ocupado en mucho en que crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero debo confesar que poco he insistido y promovido el que cultivemos el amor que nos une y que lo hagamos de manera prioritaria. Lo he hecho, cierto, pero ni he abundado en la importancia que tiene el cultivo de la unidad que nos une merece, ni me he ocupado en lo personal del fortalecimiento bilateral de tales lazos de amor. Por ello, en esta ocasión, pido a ustedes que me perdonen, pero también les pido que me ayuden, no solo a amarlos con mayor pasión, sino a enseñarlos, a animarlos y a que caminemos juntos en el cultivo del amor fraternal que nos une. La razón por la que como Iglesia de Cristo nos resulta de primordial importancia el que abundemos en el amor fraternal es sencilla y va más allá de nosotros mismos. Porque no se trata solo de que nos amemos más o que lo hagamos de mejor manera. No se trata solo de eso. En última instancia, la razón del amor fraternal no somos nosotros. Según la enseñanza de nuestro Señor, según la oración de nuestro Señor, la razón y el propósito del amor de los creyentes es hacerlo visible y creíble. Que nos amemos y mantengamos unidos tiene como propósito hacer visible y creíble a Cristo. Que se haga evidente que Él es el Mesías, que Él es el mismo Dios que habita entre los hombres y que conviene a las personas el volverse a Él. De tal suerte, la comunión cristiana que se expresa en lo cotidiano de la vida encierra lo que llamo aquí un misterio salvífico. Primero, porque estamos unidos porque somos salvos en Cristo. Pero además, la unidad de los creyentes, al ser fruto de la unidad de Dios con ellos, se convierte en una fuerza poderosa que transforma no solo a los que ya creen, sino también a quienes permanecen incrédulos respecto de Dios, de su amor y de su propósito. Es indispensable el que quienes nos presumimos cristianos, quienes tenemos la pretensión de ser discípulos de Cristo, recuperemos el sentido de misión que es propio desde nuestro estar en Cristo. Desde niño he visto cómo muchas personas coleccionan llaveros, prendedores, collares, etcétera, que contienen una semilla de mostaza. Es más, me han regalado en distintos momentos tales presentes. Pero siempre me ha parecido una contradicción aberrante el que se pretenda que tal semilla es un símbolo de la fe que profesan, cuando la misma permanece atrapada en un contenedor que impide su germinación y su multiplicación. Cuando nosotros los cristianos no nos ocupamos intencionada y sistemáticamente de la tarea de compartir a Cristo con los no creyentes, nos negamos a su propósito e invalidamos el valor y el poder del amor que nos une. Somos como semillas encerradas en un contenedor de plástico de resina. De igual manera, cuando anunciamos a Cristo, pero no nos hemos ocupado de cultivar la comunión que nos une a Dios y a nuestros hermanos, nuestra tarea resulta estéril. Necesitamos del argumento de la comunión con nuestros hermanos. Por eso, hermanas y hermanos, quiero animarlos
a que estemos dispuestos a recorrer el todavía virgen para nosotros sendero del amor y de la unidad del cuerpo de Cristo. Quiero invitarlos para que nos ocupemos de mantenernos unidos en lo cotidiano de la vida, no cada 8 días, no cada 15 días, no cada vez que nos reunamos. Para ello se requiere que estemos dispuestos a mostrarnos vulnerables unos con otros, compartiendo nuestra cotidianidad con sus altas y bajas y haciendo nuestras las alegrías y los motivos de llanto mutuos. Se requiere también que salgamos de nosotros mismos y vayamos al encuentro del otro, a que tomemos la iniciativa dinámica de involucrarnos y de ser involucrados en el día a día de nuestras vidas. Y desde luego, se requiere que fortalezcamos la conciencia de que los lazos que nos unen como creyentes son más fuertes y más trascendentes e importantes que cualquier otra clase de lazos relacionales en los que participemos. Estoy seguro de que al participar con interés y entusiasmo en la comunión que nos une, descubriremos y confirmaremos el gozo que resulta de estar unidos a Dios en Jesucristo. Y que así, gozosos en el Señor, nos animaremos y nos motivaremos unos a los otros a compartir lo que de Dios tenemos con aquellos que tanto lo están necesitando y que están al alcance de nuestras manos. Al desbordar del gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros, tendremos lo suficiente para dar y para compartir a unos y a otros. En el cultivo de la unidad que hemos recibido, encontraremos el poder para testificar a quienes no conocen a Cristo y descubriremos cómo nuestra unidad se convierte en un argumento irrebatible a favor de la realidad de Dios en Jesucristo. Es decir, seremos testimonio viviente del amor y de la intención salvífica para aquellos con los que Dios quiere relacionarse en una relación de amor redentor. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Y que el Señor los bendiga.